Integración por partes, simplemente lo que vamos a hacer es que primero voy a motivar el tema. Voy a ver qué tanto derivo esta fórmula de integración por partes, solo para mencionar que en realidad es una regla del producto, que estamos integrando la regla del producto. Justifica desde el punto de vista matemático por qué se puede realizar esto, pero desde el punto de vista de resolución de problemas no nos va a ayudar en mucho. Entonces, integración por partes, en algún momento me van a ver utilizar este acrónimo I mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, solo por facilidad. Entonces, la idea de integración por partes es más que todo encontrar las integrales de las siguientes funciones. Ahorita por el momento no conocemos la integral de ln de x y desafortunadamente no podemos usar ninguna sustitución ni ninguna otra técnica de integración. La integral de tangente inverso también la tenemos por el momento desconocida. Esta otra conocemos la integral de x a la n, que es x a la n más 1 dividido n más 1. Conocemos la integral de a la x, que es c a la x, pero desafortunadamente la integral de esta función no va a ser igual a xn más 1 por ex dividido n más 1, porque si calculan la derivada de esta función, al final van a tener un término, van a tener un x a la n más 1 por e a la x dividido n más 1 que no aparece en el integrando. Entonces desafortunadamente esta no es la integral de esta. Lo mismo pasa con x a la n seno de x. Esto no va a ser igual a esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué técnica me va a permitir encontrar las integrales de todas estas funciones? La técnica de integración por partes. Y más que todo, esto es una regla del producto para integrales. Y digamos, ¿cuál es la regla del producto para derivadas? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Sí, esa sería. Entonces digamos, aquí tenemos que la regla del producto de diferenciación, tenemos que encontrar la derivada de la primera función por g de x más la primera función, o la derivada de la segunda función no afecta en nada, g' de x. Y luego lo que puedo hacer es, bueno, puedo mover este f de x g' de x del lado izquierdo, solo por conveniencia. Y esto va a ser igual a f' de x g de x más d de x f' de x g de x. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a integrar toda esta ecuación respecto a x. Entonces esto se puede ver muy teórico, pero más que todo vamos a ver que vamos a obtener un resultado bien bonito. ¿Cuál es la integral de una derivada? Sí, esta función. Entonces aquí va a tener f de x, g de x. Y, bueno, aquí yo creo que tengo un signo menos que... Ahí tiene que tener un signo menos en el menos. Sí, acá, muy bien, qué bueno que observé esto. Entonces aquí cuando integre esto voy a tener un menos g de x por f' de x, sí. Y ahorita no estoy haciendo mucho, más que todo lo que estoy realizando ahorita es deduciendo la fórmula de integración por partes. Entonces esta fórmula que tenemos aquí nos va a permitir calcular la integral de un producto de funciones. Pero este producto lo vamos a tener que tratar con sumo cuidado. No es cualquier producto, es un producto de una función que vamos a derivar, y luego una función que eventualmente vamos a integrar. Entonces, si identificamos cuál función vamos a integrar y cuál función vamos a derivar, reescribimos esta integral en términos de este producto de funciones,
menos esta nueva integral, y la idea es que este nuevo producto va a resultar en una integral más fácil. Entonces ahorita voy a escribir la fórmula de integración por partes y luego la voy a escribir de una forma más fácil. Les voy a escribir aquí integración por partes. F de x, g' de x es igual a f de x por g de x menos g' de x por f' de x de x. Obviamente esta es una forma difícil de trabajar, y más que todo lo que hacemos con la integración del producto es que proponemos sustituciones. Sustituimos una función por una función que vamos a derivar y una función que vamos a integrar. Entonces generalmente como planteamos la integración por partes es que bueno, la función que voy a derivar la voy a denotar como u. Entonces cuando calcule la derivada de u respecto a x, voy a tener que du es igual a f' de x de x. Solo lo estoy escribiendo por medio de diferenciales, porque entonces ya sé que esta primera parte va a ser igual a du. Y aquí tenemos u, y aquí tenemos u, y ya luego procedo a denotar esta otra parte, como tiene un diferencial, como db. Y ahorita ya simplemente integro g', que sería un g de x. Entonces aquí les estamos dando aquí hay una idea de cómo trabajar este problema. Vamos a integrar funciones que aquí hay que derivar. Vamos a derivar funciones cuyas derivadas se van simplificando, y vamos a integrar funciones que o se pueden integrar, o también del mismo modo la integral en cierta forma se va volviendo más sencilla. Entonces este es un derive y este es un integre. Y lo interesante, si utilizamos esta notación de estas funciones u y b, la red de integración por partes se puede escribir de manera más compacta como u db. Entonces aquí tenemos u db es igual a u por b, que es exactamente lo que tenemos aquí, b y db, menos b de u. Y aquí hay una vaca sexy detrás de usted o algo así. Alguien me dijo que hay una mnemotecnia. Una vaca menos sexy va detrás de usted. Ajá. Esa es la forma de memorizarla. Una vaca menos sexy va detrás de usted. Ayuda. Porque si digamos lo que vamos a ver integración por partes, no nos vamos a tener que memorizar la fórmula. Lo más importante va a consistir en identificar qué función vamos a derivar y qué función vamos a integrar. Entonces ahorita lo sorprendente es ya, esto es toda la teoría del día de hoy. Ya podemos empezar a realizar ejemplos, y casi que solo vamos a realizar ejemplos. El primer ejemplo es casi que un ejemplo, uno de los primeros ejemplos de los que se trabaja. Que ya no voy a poder hacer ejercicios por esa mnemotecnia. Ahorita digamos que ¿qué se les ocurre? ¿Cuál puede ser la función u y cuál puede ser la función b? Bx, porque la antiderivada es la misma. Ajá. Entonces esta no se complica su antiderivada. Ahora x, su antiderivada es x al cuadrado dividido 2, eso es más complicado, pero su derivada es 1. Y si nos conviene tener, digamos, constantes, porque conocemos la integral de e a la x. Entonces aquí lo que vamos a proponer es que u es igual a x y du es igual a dx, y luego vamos a proponer de que la función que vamos a integrar es ex, solo por mantener la notación de diferencial.
voy a mantener, decir que db es igual a x de x, y luego cuando integre tengo x, y ahora lo único que necesitamos hacer es juntar todas las partes de este problema. Muy bien, tenemos que escribir u por b, y esta parte ya está integrada. Entonces x por e a la x menos b de u. El b de u lo tenemos aquí, ex de x. Si quieren, en algún momento pueden escribir estas partes. Eventualmente, cuando nos tengamos más familiaridad con esta regla, vamos a ver que no es necesario escribir esto. ¿Y qué ventaja obtuvimos ahorita? Podemos encontrar la integral de e a la x sin ningún problema. Es simplemente e a la x. Agregamos una constante y ya obtuvimos nuestra primera integral por medio de integración por partes. Aquí, digamos, en algún momento dudan, bueno, pero yo no creo que esta sea la respuesta porque me está saliendo este término que no tiene mucho sentido. Podemos verificar que es la respuesta solo por que esas técnicas son útiles para si en algún momento están utilizando una regla de sustitución o uno de estos pasos intermedios y solo quieren verificar si la respuesta es correcta, y si fallan por una constante o un signo derivando pueden darse cuenta, bueno, aquí me falta un signo, o aquí me falta multiplicar o dividir por una constante. O lo mismo puede pasar acá, porque en algún momento pueden tener un más e a la x y ahí si no vamos a obtener x e a la x. Entonces aquí si derivo x por e a la x más 1 por e a la x. Entonces aquí pueden observar que este menos e a la x cancela este e a la x, que es un factor adicional al aplicar la regla del producto de diferenciación, y se verifica que esta es la respuesta. Muy bien, entonces la integral de esta función es esta. Hay que tener mucho cuidado con la selección de las variables, mucho cuidado con la selección de u y b, si no vamos a tener un problema que es mucho más difícil. Esta parte no es necesaria, no es necesario que la escriban, solo la estoy realizando porque en algún momento es bueno realizar estos problemas en los que uno llega a un callejón sin salida. Si miran que la expresión se complica, posiblemente tienen que empezar el problema y cambiar la selección de variables, de funciones que van a integrar y derivar. Entonces ahorita, solo por curiosidad, voy a proponer de que, digamos, u va a ser igual a e a la x. Entonces de u es igual a... sí, perdón, pero vamos a subir aquí. Entonces el db va a ser igual a x por d a la x. Entonces ahorita db no está de manera contigua, pero igual se puede utilizar. Cuando integremos esta función vamos a encontrar que b es igual a x al cuadrado dividido 2. Esto ya como que les está indicando que posiblemente esa no va a ser una buena selección de funciones para realizar integración por partes. La respuesta es la misma, pero vamos a tener algo mucho más complicado. Yo creo que esto es solo b, no es b al cuadrado. B al cuadrado no tiene razón de estar aquí. Entonces voy a multiplicar u por b, x al cuadrado dividido 2 e a la x menos b de u. Digamos, esto es correcto, pero ¿qué problema tenemos aquí? No estamos simplificando la integral para nada. Ahora tenemos algo mucho más complicado. Y obviamente, ¿cómo resolvemos esta integral? Utilizando integración por partes. Vamos a tener prácticamente que deshacer el problema. Yo siento que si llegan a un callejón así sin salida, simplemente decir, bueno, cambiemos u por x y cambiemos db por e a la x y ya regresamos a nuestro problema original. Entonces esto es algo que puede pasar con frecuencia. Entonces no se sorprendan. Entonces aquí tenemos algo más complicado, ya no continuamos con este problema porque ya lo tenemos resuelto
por medio del camino fácil. Y vamos a continuar con más problemas de estos de integración por partes, ya con el entendido de que en algún momento nos podemos trabar. Aquí todavía vamos a tener un producto de funciones. Muchas veces cuando les escriben el problema, no necesariamente la primera función es u, la segunda función puede ser u. Pero ahí digamos qué se les ocurre para empezar este problema. ¿Cuál es la integral del logaritmo de x? Esa es la derivada. Pero entonces, ok, con esta función va a ser como que fácil de determinar cuál es u y cuál es b, porque de ln(x) solo conocemos su derivada. Entonces yo creo que vamos a tener que escoger esta como la función que vamos a derivar. Pero lo cual es bueno, porque 1 sobre x es una función simple y posiblemente se cancele con un 6x al cuadrado o alguna otra función potencia. Entonces, si todo va bien, al final la última integral que vamos a evaluar va a ser simplemente la integral de una función potencia. Entonces, esto de aquí es u, y luego nuestro db sería este. Entonces, como les decía, no necesariamente la primera función es db. Entonces, vamos a tener que db es igual a 6x al cuadrado de x. ¿Y ya que sería igual a la integral de 6x al cuadrado? Sí, 2x al cubo. Ok. Se complica un poco más la función, pero esto es más simple que calcular la derivada de esto, y esta integral ni siquiera la podemos calcular. Entonces, otra vez continuamos con u por b. Y esta parte ya está evaluada, no tenemos que realizar más. Entonces, u por b o b por u. Voy a escribir esto como ln(x) por 2x al cubo menos b de u. Ahí por qué se puso la derivada de v es 6x cuadrado de x y b es... Esta es la integral. La integral tengo que subir la potencia en 1 y dividir por la nueva potencia. Sería 6x al cubo dividido 3. Entonces aquí ya solo junto el b y el de u. Y aquí tenemos una gran ventaja con el... Sí, nos queda solo un 2x al cuadrado. Entonces ahorita, antes de terminar de resolver este problema, solo voy a reescribir el problema un poco. Menos 2x al cuadrado de x. Muy bien, empezamos con algo complicado y estamos terminando con algo más simple. Y ya solo integramos 2x al cuadrado. Y estos son problemas bonitos para poner en cálculo diferencial. Si en algún momento uno quiera, encuentre la derivada de esta función y simplifique. Y luego todo se simplifica de manera bien bonita. 6x al cuadrado ln(x). Entonces esto es todo este problema. Aquí lo que pueden ver en realidad, ¿qué tan importante es memorizarse la regla de integración por partes? No mucho. Esa es la parte más crítica. Si ya proponen bien sus funciones que van a integrar y derivar, ya simplemente las vamos juntando. Entonces b, v y b de u. Muy bien. Entonces voy a continuar con más problemas. Continuando con el logaritmo de x. Este es otro típico problema de integración por partes. Prácticamente, si el x sea la x no es el primero, este es el primero. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Qué problema miran? No parece que hubiera, pero hay dos funciones. Que Sí. una ya está Sí. derivada, que es la 1. De x. Sí, aquí en realidad hay dos funciones. Parezca uno, tenemos ln de x por 1. Ahora, una ventaja de tener el problema sí es que, si esta pura fuerza tiene que ser u, porque como no conocemos su integral, tenemos que derivar para ver de qué forma podemos simplificar esta integral.
Entonces aquí no nos queda otra que decir que u es igual a lnx de u va a ser igual a 1 sobre x de x. Entonces aquí estoy derivando. ¿Sí? Aquí digamos simplemente diríamos que de b es igual a de x. Ambos diferenciales son iguales, lo que quiere decir que b es igual a x. Entonces ya solo escribo u por b o b por u, no importa el orden, b, u, menos b de u. Ay, qué bonito, tenemos otra simplificación, b de u. Entonces, ¿a qué se simplifica esta nueva integral? Sí, a la integral de 1. X menos lnx menos dx, y esto es igual a simplemente vamos a tener un menos x más c. Y este es otro problema que se puede poner en cálculo diferencial desde el punto de vista inverso, derivando esta función. Entonces tenemos aquí x por 1 sobre x, eso es igual a 1, que se cancela con este menos 1, y luego la segunda parte de este producto sería 1 por lnx. Se verifica que esta es la respuesta, y ahora ya conocemos la integral de lnx. Esto nos indica que sí, definitivamente en este problema no queríamos proponer esta función con la función que íbamos a integrar, porque esta integral es mucho más complicada. La otra cuestión es que digamos la integral de lnx está en las tablas de integración, pero no es necesario que se la memoricen. Es haciendo que es más fácil encontrarla por medio de integración por partes. Entonces no es necesario que se memoricen esta fórmula. Vamos a continuar con más problemas, que esta clase sí solo es de problemas, problemas y problemas. Y este es otro problema con un producto disfrazado. Sí, este es seno inverso. Seno inverso tiene una derivada que la pueden hallar con derivación implícita. A esa sí les recomiendo que se la memoricen. Derivación. Ajá. Y esta es prácticamente la función que vamos a derivar porque no tenemos otra. Este ya no sirve. Y este es uno de los problemas que más me gusta, porque vamos a combinar dos reglas, dos técnicas de integración. Otra vez de b es igual a x, por lo que b es igual a x. U por b, o b por u. En varios casos vamos a preferir b por u, porque si no aquí podríamos pensar de que esto es un arco seno de x al cuadrado, lo cual es completamente diferente. Sí, lástima que no se me ocurrió poner al coseno de x al cuadrado, se simplifica un poco más. Y luego tendría menos b de u. Esto es b, esto es u. Y esto es u y esto es de b. Y ahorita qué pequeña dificultad miran. Sí, entonces esta si quieren hagamos la parte y luego solo sumamos, bueno, restamos la integral con el arcoseno y ya tenemos la integral de seno inverso. Entonces haciendo esto un poco aparte para no confundir lo que tenemos que hacer. Primero lo que voy a hacer es que voy a reescribir esto de manera conveniente como 1 menos x al cuadrado a la menos 1 medio. ¿Por qué de esta forma? Porque aquí ya sabemos que es una potencia. Y luego voy a escribir esto por x de x.
Entonces ahorita, ¿qué técnica de integración tenemos que utilizar para encontrar esta derivada? Sí, es sustitución. ¿Y cuál es la sustitución que tenemos que proponer? Vamos a sustituir la función que está dentro. Sí. ¿Por qué? Porque la derivada de esta función es un menos 2x y aquí prácticamente tenemos esto. Entonces podemos utilizar la u, pero solo para no confundir voy a utilizar w, porque pueden confundirla con la u de integración por partes. Pero si quieren usar u no hay ningún problema. Muy bien, entonces tenemos que dw es igual a menos 2x dx. Entonces vamos a tener que x de x es igual a menos 1/2 dw. Muy bien, ya tenemos identificado varias partes del problema. Muy bien. Entonces esto es igual a menos 1/2. La integral de w a la menos 1/2. Y dw. El menos 1/2 lo saqué fuera de la integral. Y ahorita, ¿qué sería igual esta integral? ¿Cuál es la integral de w a la menos 1/2? Le subimos 1 a la potencia. Menos 1/2 más 1 es igual a 1/2. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos 1/2 w a la 1/2 dividido 1/2, lo cual es igual a 2. Entonces voy a mover ese 1/2 al numerador como un 2. Y ya solo reemplazo w con 1 menos x al cuadrado. Muy bien. Esto es. Entonces ya puedo sustituir esta integral por esta otra. Entonces esto sería igual a x, arco seno de x. Vamos a tener un signo más solo porque la integral de esta función tiene un signo negativo. Voy a utilizar esta raíz cuadrada solo porque se mira más bonito. Y eso sería todo. Entonces, como pueden ver, el problema no es complicado. Pero sí, no se sorprendan que en algún momento tengan que usar regla de sustitución con integración con partes. Y luego, cuando miremos más técnicas de integración, hay unos problemas tan interesantes que uno tiene que usar un montón de técnicas. Muy bien, entonces vamos bien con los temas. Les voy a poner aquí otro problema un poco capcioso. No voy a tratar de poner problemas tan capciosos así en cortos y posiblemente tampoco en exámenes, porque sí son... Bueno, este sí está bien, pero digamos una integral de x al cubo por coseno de x, ese sí es demasiado tedioso. O un x a la sexta, uno se pasa integrando de manera indefinida. Obviamente en algún momento hay técnicas que abrevian la integración por partes. Entonces ahorita, ¿qué tenemos que realizar? ¿Integramos x al cuadrado o lo derivamos? El 2x parece más fácil que x al cuadrado. Y luego derivamos 2x como 2. Entonces parece que esta va a ser la variable que vamos a derivar. En muchos de estos problemas no hay una respuesta obvia sobre qué variable tenemos que integrar o derivar. En algún momento se puede volver esto como a... la integral de coseno es seno solo porque la derivada de seno es coseno. Entonces aquí ya tenemos un avance. Voy a escribir u por b menos b de u. Y aquí posiblemente me pueden decir, bueno, pero aquí todavía no podemos encontrar esta integral. Sí, todavía no, pero esta integral es más fácil que esta, 2x por seno de x. Porque ahora, ¿qué volvemos a proponer como variable de sustitución?
como no, como la función que vamos a derivar. 2x, sí, porque su derivada es simplemente 2. Y luego vamos a integrar seno, que no se va a simplificar, pero por lo menos no se va a complicar. Entonces la integral de seno es menos coseno, sí, porque la derivada de coseno es menos seno. Muy bien, entonces aquí simplemente expandemos este resultado. X al cuadrado seno de x menos u por b, que sería aquí ya tengo que reemplazar esto por un paréntesis. ¿Sí? Sí. Muy bien, si ya cancelas, vamos a... Si aquí se puede hacer una cancelación ya, entonces menos 2x coseno de x menos b de u. Pero como b es menos coseno de x, aquí vamos a tener un más. Muy bien, entonces aquí podemos ver que todavía realizamos otra integración por partes. Pero por lo menos después de realizar la segunda ya solo nos queda encontrar la integral de 2 coseno de x, la cual es fácil, se puede encontrar sin ningún problema. Entonces eso es bastante útil porque ya puedo escribir que la integral de x al cuadrado coseno de x, voy a organizar un poco esta información, x al cuadrado seno de x más 2x coseno de x menos 2 por coseno de x. Y ahora que sería igual esto. Sí, sería un que menos 2 seno x. Otro bonito problema para hacer en cálculo diferencial. Que calculen la derivada de estas funciones y que luego simplifiquen y encuentren que todo esto se simplifica a x al cuadrado por coseno de x. Entonces esto sería todo. Prácticamente esto cubre la mayoría de los casos relevantes de integración por partes para integrales indefinidas. Nos van a quedar pendientes un par de problemas, pero antes quiero presentar cómo evaluamos integrales definidas utilizando integración por partes. Y van a ver que esto es facilísimo. Pero digamos, ¿cuál es la fórmula de integración por partes? Una función que voy a derivar y por una función que voy a integrar es igual a esta función por la integral de esta menos b de u. Entonces, ¿cómo se les ocurriría evaluar la integral definida? Solo evaluar lo que está dentro, ¿no? Sí, solo evaluar lo que está dentro. Aquí evalúo tanto u y b cuando x es igual a y cuando x es igual a b. Y luego esta integral indefinida se vuelve también definida con los mismos límites de integración que la integral original. Y esto es todo. Esto es una combinación de integración por partes por la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Ahora aquí si ya no nos queda luego una vaca, como era una vaca menos sexy va detrás de uno, o más, menos. Detrás, antes el detrás es este menos, no era una vaca menos sexy. Sí, menos sexy, sí, una vaca menos. Detrás, sí, detrás, ahí está. Oye. Aunque es más fácil detrás de uno. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta fórmula. Es prácticamente indistinguible de la fórmula de integración por partes para integrales indefinidas. Solo agregamos los límites de integración. Y vamos a ver que estos problemas se siguen realizando de la misma forma, con la única complicación que ahora tenemos que hacer evaluación e integración al mismo tiempo. Y esa es prácticamente la única complicación de estos problemas.
Este es un problema un poquito tedioso, un poco. Muy bien. Que esos problemas de integración por partes son tan largos que hasta vieron que indirectamente estamos practicando ya la regla de sustitución. Muy bien. ¿Quieren integrar o derivar logaritmo? Esto integral es muy complicado. Derivar logaritmo. Sí. Sí, pues casi que el logaritmo se va a tener que derivar, y con más razón en este problema, porque como su derivada es 1 sobre x, después nos va a quedar en la última integral un 1 sobre x por la integral de esta función. Todo eso va a ser una función potencia, y una función potencia se puede integrar sin ningún problema. Muy bien, entonces empecemos con esta integración. Muy bien. Aquí hay un problema con el 72, lo pueden agregar ya sea en la U o en la DB, no va a cambiar. No se puede sacar el 72. Lo podemos sacar también, saquémoslo solo por... Hay una razón por la que tengo este 72, en algún momento vamos a tener fracciones. Entonces, para no tener que lidiar con fracciones, por eso es que lo agregué. 72 x a la menos 4 de x. Entonces aquí es nuestra primera fracción. Cuando integremos esta función, ¿a qué nos va a quedar? Subimos la potencia en 1. Entonces esta potencia sube a menos 3. Dividido por la nueva potencia, 72 dividido menos 3, lo cual es igual a menos 24 por x a la menos 3. Subamos aquí un poquito. Muy bien, entonces ahora ya solo junto las partes de ambas de integración por partes, menos b por u. Por conveniencia estoy escribiendo primero b y luego u. Menos b de u. Pero qué problemitas tenemos aquí. Primero este signo menos. Y por 1 sobre x de x. Aquí tenemos otro pequeño problema, no he incluido los límites de integración. Porque tenemos que b es menos 24 por x a la menos 3. Entonces menos por menos da más. En algún momento pueden escribir esto como menos, pero tendrían que poner aquí un paréntesis porque si no se va a ver un poco extraño. Entonces los pueden cancelar, que es una recomendación bastante buena. Entonces ahorita continuemos con este problema. Y aquí me faltaron los límites de integración de 1 a 2. Este primer problema no es tan complicado. Vamos a tener que esto es igual a menos 24 dividido 2 al cubo por ln2. Y pues ahora ya se están dando cuenta por qué puse ese 72, para hacer el problema más amigable. Menos, bueno, aquí sería un más 24 dividido 1 al cubo por ln1. Si de inmediato miran que ln1 es igual a 0, ni siquiera tienen necesidad de escribir este término, y eso les va a ayudar un poquito a que este problema sea más accesible. ¿Cómo podemos encontrar esta segunda integral? Acá que es igual a x a la menos 3 por 1 sobre x. Menos 4, sí, porque tenemos que restar exponentes. Lo cual puede pasar aquí porque hay tantos signos menos, uno integra, deriva, en algún momento uno cruza las operaciones. Entonces aquí esta integral ya es fácil, se vuelve una integral de la sección 5.4. Este es un 8, menos 24 dividido 8 es igual a menos 3. ln2, esto parece casi que como un 31 por n2. Muy bien. Vamos a ponerlo entre paréntesis solo por... Y luego esto, otra vez tengo que subir a esta potencia menos 3. Dividir por menos 3.
Entonces eso sería menos 24, entonces otra vez vuelve el signo menos. Bueno, pongamos más 24 menos 3 por x a la menos 3. Este signo menos, como pueden ver, lo pueden colocar en varias partes del problema. Entonces aquí ya prácticamente terminamos. Solo tenemos que... aquí yo creo que voy a poner un paréntesis para indicar de que lo único que estamos evaluando es esto. Esta parte ya la encontramos del problema. Entonces tenemos menos 3 ln2 menos... bueno, esto se simplifica creo que a menos 8, si mal no estoy. Menos 8 dividido 2 al cubo más 8 dividido 1 al cubo menos 3 ln2 menos 1 más 8. Y ya cuando encontremos esta respuesta vamos a encontrar que esta integral es igual a 7 menos 3 ln2. Entonces vamos bien con el tiempo. Yo no sé, es que en esta clase hacen menos preguntas, pero eso es que puedo avanzar un poquito más. Si es que la otra clase hay el doble de estudiantes. Entonces ahorita, ¿qué otros problemas podemos hacer? Por aquí tenía un problema. Sí, este x, seno de pi x. Y después de este vamos a tener solo un problema capcioso y el problema realmente complicado de esta sección. Un problema que es sumamente extraño. Es un problema casi que independiente. Entonces digamos aquí este no es tan difícil. Si de ponerles integrales definidas pondría un problema así. Este problema para un corto es un poco molesto con todas las evaluaciones, pero este es razonable. ¿Qué dificultad miran acá? La antiderivada de seno. Sí, pero esta antiderivada no es un coseno pi de x dividido pi. Pero en algún momento tal vez se preguntarán por qué es un pi. Es porque uno siempre puede hacer la derivación mentalmente y decir, bueno, necesito aquí ese 1 sobre pi. Pero cuando haga la regla de la cadena, seno de pi x va a ser coseno de pi x va a ser seno de pi x por pi. Entonces obviamente la función que tenemos que derivar es x, porque la derivada de x es 1 y eventualmente vamos a tener una integral de coseno o seno. Entonces esta es la que tenemos que... sigo pensando en el otro problema. U es igual a x. Muy bien, esto ya nos ayuda un montón. Esto nos está diciendo que solo vamos a necesitar una integración por partes. Entonces ahí te voy a escribir esto. Entonces me van a decir si esto es correcto. Es la antiderivada de seno de pi x coseno de pi x. ¿Cómo lo verifican? La derivada de coseno de pi x es menos seno de pi x. Entonces primero tenemos el problema del signo. Entonces si agregamos aquí un signo, menos seno de pi x por menos 1, que ya se vuelve seno de pi x. Pero cuando tomemos la derivada de pi x vamos a tener ese número pi. Entonces simplemente para no tener ese número pi dividimos por pi. ¿Y por qué no derivó seno de x? Muy buena pregunta. No quise derivar seno de pi x porque si derivo seno de pi x y lo paso como u, el de u no se complica mucho. El problema es esta x, porque ahora x sería la función que tendríamos que integrar. Aquí sería de b. Entonces b es igual a 1 sobre 2 x al cuadrado. Y al final tendríamos que integrar b de u, que sería un x al cuadrado por coseno de pi. Ya vimos que esos problemas
son horrendos, entonces por esa razón hice eso. Entonces esto es aquí parte de la estrategia. Entonces u por b, vamos a tener menos x sobre pi coseno de pi x evaluado en x es igual a 0 y x es igual a 2 menos b de u menos 1 sobre pi, cancelemos este signo negativo, coseno de pi x, y aquí simplemente tenemos un dx. Las buenas noticias es que esta ya la podemos integrar con regla de sustitución o simplemente integrándola mentalmente como hicimos la del seno de pi x. Entonces ya voy a empezar voy a proceder a evaluar esta integral. Eso sería igual a menos 2 sobre pi coseno de 2pi más 0. Voy a poner el coseno de 0 solo para indicar de que tenemos más términos, pero igual al final todo esto es 0. Algo muy útil para ustedes es no escribir todo esto, sino simplemente escribir 0. El problema se puede visualizar más clara, de manera mucho más clara. Entonces ahora solo me faltó aquí incluir los límites de integración, pero ya los incluí. Esta integral, ¿a qué sería igual? Ajá, sen. Porque tengo menos, siempre es el límite superior, la función, la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Entonces, ¿de la segunda integral? Porque la regla de integración por partes es menos b de u, y como b es igual a menos 1 sobre pi por coseno. Pero eso lo puedo invertir. Para de una vez le quito el signo. Sí. Sí. Pero igual se puede dejar y al final tendrías 3 signos negativos, pero se puede trabajar con 3 signos negativos, solo que es un poco incómodo. Entonces, esta integral es 1 sobre pi seno de pi x, pero con un pequeño problema. ¿Qué otro factor tengo que agregar? Vamos a tener... ¿Cómo regla de la cadena? ¿Por pi otra vez? Sí, en el denominador. Ajá, pero esta es la única corrección. Entonces, como pueden ver, esto es un poco más práctico que utilizar una regla de la sustitución, y más cuando generalmente usamos la variable u para hacer una sustitución. Ahora, lo que no les va a gustar de este problema es que prestamos tanto detalle a este 1 sobre pi cuadrado solo para que cuando evaluemos la integral definida todo se cancele. Pero pasa. Menos 2pi, esto es 1, más 1 sobre pi cuadrado, seno de 2pi, menos 1 sobre pi cuadrado, seno de 0. Esto es 0 y esto es 0 y todo esto es igual a menos 2pi. Muy bien. Entonces, antes de hacer los problemas capciosos, solo les quiero preguntar, ¿quieren que haga este problema por medio de la regla de la sustitución? Cambiando el límite, los límites de integración y todo. Pero aquí, como pueden ver, sí es bueno practicar todos estos problemas casi que uno detrás de otro. Que eso es algo que yo creo que hace una gran ventaja de ver las técnicas de integración, porque un montón de técnicas de integración se basan en los últimos pasos utilizando la regla de sustitución. Entonces, si continuamos con más y más técnicas de integración, al final ni van a realizar la regla de sustitución de manera inconsciente, lo cual es el objetivo de este curso. Entonces, ahí te voy a resolver solo esta integral utilizando la regla de la sustitución. Ya sabemos que la respuesta es 0. Ahora aquí hay una respuesta todavía más inteligente, pues una función impar respecto a x es igual a 1, entonces la integral es 0 por función impar respecto a x es igual a 1, pero eso es demasiado rebuscado. Entonces, con regla de sustitución, ¿qué función necesitamos identificar como la sustitución? Sí, pi x. U es igual a pi x, porque si calculo la derivada de pi x, tengo pi de x.
Entonces dx es igual a du dividido pi, y por eso es que tenemos un pi cuadrado. Otra cuestión que podemos hacer aquí es sustituir de inmediato los límites de integración. Entonces tengo que encontrar u de 2 y u de 0. U de 2 es igual a 2pi y u de 0 es igual a 0. Entonces este integral, ¿cómo se simplificaría? 1 sobre pi por 1 sobre pi. Entonces tengo 1 sobre pi cuadrado. ¿Cuáles serían los nuevos límites de integración? ¿Y cuál sería el nuevo integrando? Coseno de u. Muy bien. Y este integral es simplemente, yo creo que es seno. Sí, es seno. 1 sobre pi cuadrado, seno de u de 0 a 2pi. No hay necesidad de volver a la variable original. Y aquí obtenemos otra vez que la respuesta es 0. Es que eso es parte de la estrategia. Entonces digamos aquí que elegí esto porque si calculo la derivada de pi x la voy a tener prácticamente en alguna otra parte de la expresión. Y ya que estamos con un tema como tal, podemos hacer este otro problema, que este es de sustitución. Este me gusta. Vamos a tratar de hacer rápido dos problemas. Y seno, creo que de x a la quinta. Creo que aquí está un poco. Voy a poner aquí 15. Sí. Muy bien. Entonces digamos con este hay que ver que digamos la derivada de coseno es menos seno, o la derivada de seno es coseno. Entonces ¿cuál pueden proponer de sustitución? Seno, porque aquí ya tenemos de inmediato que la derivada de seno es coseno de x. Esto es igual a 1 medio de u cuadrado más c, y sustituimos seno u por seno. Este problema tiene una solución también bien bonita utilizando integrales trigonométricas. Ya vamos a ver dentro de poco. Luego en este otro problema, ¿cuál sería la sustitución? Podemos proponer esto, pero el problema es que necesitaríamos un 60x al cubo, que no lo miro aquí. Pero hay otra parte de esta integral que tiene una derivada bastante parecida a esto. ¿El qué? La otra quedaría 5x cuarta. Sí. Pero se ajusta, la constante se puede ajustar. Entonces u es igual a x a la quinta de u. Bueno, solo nos va a quedar un 3, pero no hay ninguna complicación acá. Entonces esto sería seno de u por 3 de u. Por esto sería 3 por 5x a la cuarta. Integramos menos 3 coseno de u más c. Y ya luego sustituimos u por x a la quinta. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de u? Pero buena pregunta, porque esos detallitos son detallitos que siempre son un poco molestos. Tengo este otro problema que lo quiero presentar porque... Solo sí. una pregunta, ¿por qué el u igual seno de x es igual a 1 medio de u al cuadrado? Ahí integró, ¿no? Sí, integré acá, integré la integral de u es u al cuadrado dividido 2. Eso de u por la derivada de u es lo mismo que lo de la vaca. No, este es solo simplemente regla de sustitución. Es regla de sustitución. Sí, regla de sustitución la voy a escribir acá. Regla de sustitución es f de g, bueno, f de g de x
G' de x es igual a f de u de u. Y solo para diferenciar cuando usar cada regla, depende de los otros. Sí, depende mucho de la estrategia y por eso es que quiero hacer este problema. Este es un problema que se puede hacer tanto por sustitución como por integración por partes. Entonces es un problema muy... La D también se podría hacer por partes. Y bueno, lo podemos hacerlo, pero el problema, ok, la integral de seno es, digamos que la derivada de seno es coseno, ok, u es seno, de u es coseno de x, luego si de b es coseno de x, b es igual a seno de, yo creo que se puede hacer por partes, ¿verdad? Bueno, antes de poner esta vamos a quitar esta. Entonces si la hacemos por partes, ¿qué nos quedaría? Se puede hacer por partes. U por b. Muy bien, tenemos ese seno al cuadrado de x menos b de u. Como que volvemos otra vez al... Bueno, podemos hacer una trampa aquí. Sí se puede. Que me gusta mucho esto, que es lo bonito de integración por partes. Aquí, créanlo, no, ya tenemos la respuesta. Estas dos integrales son las mismas. Me gusta eso mucho. Podemos juntar esto como 2 por seno de x más coseno de x es igual a seno al cuadrado de x. Lo mismo. Me gusta mucho esto, me gusta mucho. Como pueden ver aquí, si hay opciones hay. Y me gusta porque esto motiva a una integral que quería presentar hoy. Entonces, como este tema todavía lo tenemos fresco, esta la vamos a trabajar al final, porque hay una que sí quiero que va a pasar lo mismo. ¿Pero cómo? ¿Por qué sacó el 2? Porque es una constante. ¿Pero dónde está antes? Es que esto es igual como que tuvieras, digamos, a seno al cuadrado de x menos a. Y te pido resolver en a. Entonces a más a es igual a 2a. 2a es igual a seno al cuadrado de x. Por lo que a es igual a... Me gusta que haya discusión porque estos problemas, como pueden ver, se pueden resolver de varias maneras. Y ni siquiera les he puesto la fórmula de doble ángulo. Pero tenemos este otro problema. Este es el que es uno de mis favoritos. Va a ser bastante similar al de utilizando integración por partes. Y aquí sí que pueden escoger cualquier u y cualquier b. ¿Sí, no? No importa, u es igual a x, de u es igual a x de x, de b es igual a coseno de x y b es igual a seno de x. U por b, aquí tengo que borrar el de x. En algún momento sí solo van a notar cuando estoy agregando estos de x de más, porque generalmente yo cuando hago la regla de la cadena no me gusta escribir mucho la sustitución, sino ya de un solo escribir en una sola línea y la integral simplificada. Entonces ex seno de x menos b de u, lo cual es igual a ex seno de x de x. Pero aquí tenemos otro problema, porque ahora el problema se volvió a encontrar la integral de e de x seno de x. Entonces aquí como que estamos en una especie de loop, porque casi que vuelvo a repetir lo mismo. U es igual a e a la x, de u es igual a e a la x de x, db es igual a seno de x,
por lo que b es igual a menos coseno b. Ese signo negativo es importante tenerlo en este problema, si no nos va a quedar que 0 es igual a 0 y eso no es muy bueno. Entonces aquí otra vez vuelvo a juntar las piezas, menos ex coseno de x menos b de u, ex coseno de x, entonces eso se cancela más. Ahorita estas partes las hice muy rápido, pero es más que todo para ilustrar qué problema tenemos aquí. Ahí, así que esa es... Queríamos encontrar esta integral, nos pasamos a esta que no es ni más fácil ni más difícil, pero luego cuando encontramos esta integral volvemos a regresar a esta otra integral. Entonces este es un problema que se conoce como encontrar la integral incógnita. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sustituir e a la x seno de x en la expresión original y tratar esto como que fuera una variable desconocida. Entonces en vez de resolver en x estamos resolviendo en la integral. Entonces este es un problema muy bonito, pero es uno de los problemas más desafiantes de integración por partes, no por toda la integración que tienen que realizar, sino por este paso, así como que bueno, porque estoy regresando a lo que quería encontrar. Menos por este menos se vuelve un más, y luego aquí hay un menos también. Y ahorita cómo termino este problema. ¿Vas a sumar otra vez? Sí, ajá, sumemos. En algún momento voy a hacer un poco de holgazanería, pero solo porque no quiero volver a escribir todo esto. La constante, si se dan cuenta, la trato de manera muy descuidada, pero es que es lo bonito, una constante dividido por una constante sigue siendo una constante. Pero en todo caso simplemente dividamos todo por 2. La respuesta puede ser más una constante dividido 2, eso no cambia en nada el problema. Si después quieren pueden reescribir esta constante en términos de una constante que no tenga ninguna fracción. Entonces esto es todo. Pero ahí está solo porque como estamos con este problema, ¿cómo encontrarían la integral de e a la x seno de x? ¿Tenemos que volver a realizar esto, toda esta integración por partes, o ya en cierta forma tenemos todas las herramientas para encontrar esta integral? ¿Qué se les ocurre para e a la x seno de x? Volvamos a reescribirla y ahorita... ¿En sustitución? No, aquí solo quiero encontrar la integral de e a la x seno de x. Ahorita me quedé a medias con este paso, menos e a la x coseno de x. Ahora aquí obviamente me están pidiendo que necesito encontrar la integral de e a la x coseno de x. Pero la ventaja es que ya tengo esta integral, entonces simplemente aquí voy a sustituir esta integral por la expresión equivalente en el lado derecho, más e a la x seno de x, y aquí voy a tener menos e a la x, que es lo voy a escribir con otro color porque tenemos otra vez otra integral incógnita. Y ahora ya aquí vamos a tener que es igual a esta integral 2 por e a la x seno de x es igual a todo esto, dividimos dentro de 2. Entonces esto es lo bonito de estas integrales, que querían encontrar solo una integral y de ganancia encontraron ahora 2. Porque el primer paso de integración por partes tenemos que la integral de seno de x es menos coseno de x. Sí, nada, es... La segunda parte es de la integral de la incógnita. Sí, de la incógnita, sí. Ay, aquí me falta la constante. Entonces, ya hemos hecho un montón de problemas por hoy, solo quiero hacer uno más
Pero es que este sí lo tengo que hacer porque ese es otro problema bastante molesto. Y es otro problema que se puede hacer de varias formas. Es un problema que personalmente no me gusta porque es demasiado tedioso. Entonces, qué complicación miran acá. No, la raíz cúbica se puede integrar como un que 4x a más 3 a la 4 tercios dividido 4 tercios. 28x Sí. por x. Quieren hacerla por partes, hagámosla por partes, ok. So, primero, esa es la primera complicación. Que, ¿Sabemos cuándo escoger por partes o sustitución? Buena pregunta. Por sustitución, generalmente vamos a ver que tenemos expresiones así muy complicadas y luego resulta que aquí también vamos a tener la derivada de la función. Regresa la derivada de la... Sí, ajá, entonces esto obviamente no es recomendable usar sustitución. En algún momento se puede usar, pero es una sustitución un poco más rebuscada. Entonces aquí, digamos, se quieren usar por partes si conocen, digamos, una integral de esta función y quieren derivar la otra función para que se vaya simplificando poco a poco. Entonces aquí lo más fácil es integración por partes. Y luego tenemos, ok, esta es nuestra db. Y así es buena pregunta porque hay varios problemas donde se pueden utilizar ambas técnicas. Bueno, esto es db. Entonces, ¿cuál es la integral de esta función? Subimos la 4x a la 4x más 3 a la 1 cuarto. Y 1 tercio más 1 es 4 tercios. Bueno, pero, ok, aquí ya vamos bien porque puedo escribir u por b. 28x por 3 cuartos. Pueden hacer aquí unas simplificaciones, pero no es tan relevante. Menos b de u. B de u es... bueno, aquí sí ya voy a simplificar porque está un poco molesto esto. No nos permite visualizar cuál es la integral que queremos hacer. Bueno, entonces aquí vieron el objetivo de integración por partes. Ya tenemos una integral que podemos encontrar sin ningún problema. No es recomendable para hacer regla de sustitución porque la derivada de x más 3 es 1. Entonces eso sí es una buena lección que queda de esto. Como hay tantos pasos al mismo tiempo, si en algún momento quieren evitarse una sustitución, lo pueden hacer sin ningún problema. Porque si no, estos problemas se vuelven una pesadilla de cambio de variables. ¿Es 21 o 28? Es 28 por 3 cuartos. Para un corto no es necesario que simplifiquen estas fracciones. Nos interesaríamos más que todo en ver estos términos y esta otra parte. Aquí ya puedo integrar, entonces ya no necesito este signo de integración. Entonces esto sería 21 dividido 7 tercios, que yo creo que es 9, por x más 3 a las 7 tercios más una constante. Entonces esta es una forma de encontrar esta integral. Pero ¿por qué no hacemos una sustitución? Una sustitución también se puede pensar aquí, porque si aquí tenemos una u, conocemos la integral de u. Entonces ahora por sustitución, yo creo que con esto ya termino, ya hice suficiente, pero solo quiero hacer la sustitución. U es igual a x más 3, porque esa es la expresión más complicada, y aquí tenemos du es igual a dx. ¿Qué problema vamos a tener acá? ¿A qué se simplifica esta integral? 28x por u a la 1 tercio por du. ¿Puedo realizar esta integral o no? Porque tenemos esta x, esta sustitución está incompleta. ¿Cómo se les piensan realizar
bueno, aquí podemos completar esta sustitución porque como tenemos que u es igual a x más 3, x sería igual a u menos 3. Entonces yo no sé si prefieren esto, pero por lo menos en mi caso personal no me gusta hacer la integral de esta manera. 28 por u a la menos 3 por u a la 1/3 de u. Y ahí está, uy, perdón. Sí, ajá. Es inacabable este problema. 28 por u menos 28 u a la 4/3, u a la 4/3 menos 28 por 3 por u a la 1/3. Y ahora ya podemos integrar. 28 u a la 7/3 dividido a la 7/3 menos 28 por 3 u a la 4/3 dividido 4/3. Yo creo que esto se simplifica a 63 y esto otro se simplifica a 21, pero no es el punto de este problema. Y todavía se me olvidó sustituir u por x más 3, entonces todavía nos queda que la respuesta final es menos 21 x más 3 por 7/3. No, esto es más 21, menos 63 x más 3 a la 4/3. Entonces, ¿cuál es la que prefieren? Por partes. Ustedes van a ver esto en análisis matemático 4. Todavía no se van a salvar. Entonces, muchas gracias. Yo creo que vamos a terminar un poquito temprano, pero está bien.